Muy buenas tardes, equipo, espero que se encuentren muy bien. La formación del mes de julio la vamos a hacer a través de este video que espero que sea de gran provecho para todas. Nuestra formación del día de hoy recibe por nombre la empatía sin transferencia de emociones en el seguimiento telefónico. Quizá nuestras auxiliares, las personas que nos acompañan en cocina, en oficios generales, dirán, bueno, pero a mí ¿para qué me sirve? Pues vamos a avanzar y vamos a ver que este tema es muy rico en contenido y que todas tenemos algo muy especial para aprender en el día de hoy, así que avancemos. Sabemos bien que hay 5 emociones básicas que se dan con la finalidad de adaptarnos y tienen sus orígenes instintivos, ¿sí? Adicional a eso, las emociones nos ayudan a expresarnos. Pero no solo son esas 5 emociones básicas, hay muchas emociones más. Sin embargo, las que les hemos enseñado a los niños son alegría, tristeza, sorpresa, enfado, miedo. Y todas estas residen en una estructura que se encuentra en nuestro cerebro llamada amígdala. En la amígdala se encuentran todas las emociones. Y resulta que cuando estas emociones son positivas, nuestro cuerpo expide unas sustancias llamadas dopamina, serotonina y oxitocina. Esas 3 hormonas nos hacen sentir unas sensaciones chéveres, agradables, placenteras. Pero adicional a eso, las emociones negativas nos hacen expulsar, expedir de nuestro cuerpo algo llamado el cortisol. Y el cortisol es como si fuera veneno para nuestro cuerpo. Los altos niveles de estrés nos generan excesivo cortisol en el cuerpo. El enojo nos hace expedir bastante cortisol. Y se ha comprobado científicamente que el cortisol genera cáncer, hemorroides, y adicional a eso se encuentra muy asociado a los problemas en los huesos. Por tanto, viendo todo lo que les estoy diciendo, uno debe empezar a preguntarse, bueno, ¿es necesario empezar a educar mis emociones? Pues resulta que, como ustedes ven en su imagen, la están viendo a través de un PowerPoint que les estamos proyectando ahí, pero yo lo tengo a mi izquierda, entonces van a ver que miro un poquito hacia la izquierda. En nuestra corteza prefrontal se encuentran procesos superiores, ¿sí? Como son las percepciones, el lenguaje verbal, y adicional a eso, contenidos de alta información que llegan a nuestro cerebro. La amígdala nos habla, o mejor, en la amígdala reside todo lo que es instintivo. En la amígdala residen todo lo que son los procesos instintivos, ¿sí? Los animalitos también tienen su amígdala, no amígdalas, porque las amígdalas son las que tenemos aquí, la amígdala. Pero resulta que la corteza prefrontal se va desarrollando con el tiempo, y ese desarrollo depende del uso que ustedes y yo le demos a nuestras neuronas. Las neuronas son las células cerebrales, y estas neuronas generan un proceso que se llama sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Cuando cada neuronita, a través de sus dendritas, que son los deditos de las neuronas, pasan información entre ellas. Pues resulta ser que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida algo que se llama poda neuronal. ¿Qué es la poda? Cortar. Literalmente nuestro cerebro dice, estas neuronas no se usan hace 5 años, podémoslas, no sirven. Y nuestro cerebro quita las neuronas que no estamos utilizando. De ahí parte la gran importancia de que nosotras nos centremos en estar activas, leyendo, haciendo ejercicio, teniendo hábitos de vida saludable, como lo hemos venido hablando a lo largo de nuestras capacitaciones y formaciones. Pero, ¿qué asociación tiene esto con las emociones? Pues resulta ser que cuando nosotros no educamos nuestras emociones, no se dan adecuadamente la sinapsis o la unión neuronal, y esto afecta también nuestra amígdala. Pues les cuento que estudios científicos nos confirman que las personas como los psicópatas, los sociópatas, los pedófilos, no tienen una amígdala igual a la de ustedes y la nuestra. La amígdala cambia. ¿Por qué? Porque resulta que
Por ejemplo, les va a sonar muy feo lo que les voy a decir, pero es de esa manera. El pedófilo que ya no se satisface con la pornografía tiene que utilizar otros métodos, ¿sí? La zoofilia. La zoofilia no le funciona. ¿Por qué? Porque su amígdala ya se acostumbró a ver este tipo de contenidos y no siente la misma sensación. Entonces debe empezar a explorar otro tipo de emociones 100% negativas que están afectando su amígdala, porque su amígdala para activarse necesita contenido peor y ellos finalmente terminan haciendo cosas horribles y terribles que ustedes y yo ya conocemos. Pero no nos vamos a centrar en esas cosas feas, sino que también vamos a pensar en la posibilidad de trabajar positivamente nuestras emociones educándolas. Pues resulta ser que la inteligencia emocional nos habla de 4 procesos básicos que yo quiero que ustedes y yo nos aprendamos en el día de hoy. El primer concepto de la inteligencia emocional nos habla de la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es un proceso mediante el cual yo tomo un tiempo en mi casa, un espacio para mí y empiezo a pensar, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es Melissa? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Cómo reacciono yo frente a determinadas actitudes de las personas? ¿Cómo reacciono cuando las personas me dicen algunas cosas? ¿Qué emociones siento? ¿Sí? Eso es ser autoconsciente. Y es un proceso reflexivo que ustedes y yo debemos hacer, ¿sí? En mi caso utilizo la oración, soy una persona creyente, entonces al orar creo procesos autoconscientes. Ustedes podrían orar, se los aconsejo, pero también pueden utilizar la meditación u otros procesos que ustedes estimen prudentes dentro de sus hábitos de vida. Pues resulta que la autoconciencia nos enseña a fortalecer nuestros procesos de autorregulación. ¿Saben por qué? Porque cuando yo soy autoconsciente, yo empiezo a pensar, oiga, la forma en cómo yo reaccioné en el día de hoy es incorrecta. Yo no debía haber hecho eso. Entonces al otro día yo digo, bueno, si se me vuelve a presentar la misma situación, voy a utilizar herramientas que sean más funcionales y voy a controlarme y empezamos a fortalecer algo que se llama el dominio propio. Pues resulta ser que cuando fortalecemos nuestro dominio propio empezamos a automotivarnos. ¿Qué es eso? Es decir, si yo controlo mi estrés, puedo decir, wow, puedo controlar otras cosas. Si yo logro tener dominio sobre lo que digo, empiezo automáticamente a enseñarle a mi cerebro y a educar a mi cerebro que soy yo quien domina mi lengua, que soy yo quien domina mis pensamientos. No estoy abierta a todo lo que la gente me diga. Por eso cuando me dicen, oye, tú eres fea, pues no me afecta. ¿Por qué? Porque a mi cerebro yo le he enseñado que soy linda. Cuando alguien me dice, no eres capaz, yo empiezo a pensar positivo y a decir, wow, no, yo soy capaz, porque si he logrado superar cosas atrás, mis neuronas me empiezan a decir, oye, tranquila, tú has superado cosas y procesos anteriores, esto también lo superarás. Por tanto, cuando fortalecemos, o mejor, cuando trabajamos nuestra autoconciencia, nos conocemos a nosotras mismas, fortalecemos nuestro proceso de regulación. Pero ese proceso de autorregulación también desencadena algo llamado la automotivación, y es que nuestras neuronas nos empiezan a ayudar a pensar de una manera adecuada. Recordemos que, como yo les decía en la formación pasada, pienso luego existo. Todo empieza por un pensamiento. Todo lo que vemos tangible empieza por un pensamiento. El que creó los computadores tuvo una idea en su cabeza: voy a hacer un computador. La forma en cómo ustedes tienen organizada su casa fue una idea que llegó a su mente, que ustedes materializaron a través de sus emociones. Dijeron, ay, eso me gusta cómo se ve ahí, y ahí expulsamos dopamina, serotonina, ¿sí? Oxitocina, y nos hicieron sentir esa emoción de alegría y de felicidad que nos llevaron al acto concreto, que fue organizar mi casa, verla de una manera linda, y ese fue el acto. Pues resulta ser que el otro proceso de la inteligencia emocional es la empatía. Y como lo hemos venido hablando, la empatía es ponerme en los zapatos del otro. Pero si yo no sé autocontrolarme, pues no voy a ser una persona muy empática. Si yo no sé cómo tener o generar hábitos de autoconciencia, muy probablemente no voy a saber qué siente el otro cuando está triste. ¿Por qué? Porque cuando yo genero procesos de autoconciencia,
En la noche normalmente yo antes de acostarme pienso, bueno, hoy qué hice, hoy fui funcional en esto, hoy perdí el tiempo en tal cosa. Y cuando de pronto tuve la oportunidad en el seguimiento telefónico de escuchar a alguien decirme, no he podido comer en varios días, mis niños no han podido consumir frutas, empiezo a pensar, wow, si he sentido hambre o sed en algún momento de mi vida, puedo ponerme en los zapatos del otro, es decir, lo que están pasando es algo negativo y eso es la empatía. Pero resulta que cuando la empatía se acompaña de procesos motivacionales, empiezo realmente a generar ayudas, ¿sí? Por eso es que a veces nosotros conocemos personas que no son nada empáticas y es porque no han fortalecido sus procesos de autoconciencia. Si no son capaces de controlarse, de modularse, de ayudarse a sí mismos, tampoco van a lograr ayudar a otras personas. Entonces vamos a ir al siguiente punto. Yo les he enviado una imagen, bueno, se las envié hace 2 meses y se las envié el día de ayer, asociada a los primeros auxilios psicológicos. Entonces yo les digo, bueno, lo primero que ustedes tienen que activar para ayudar a alguien es la escucha. Entonces yo les dije a ustedes y les sugerí que en el seguimiento telefónico, y lógicamente todas en algún momento vamos a tener la oportunidad de ayudar a alguien que nos exprese cómo se encuentra, yo les sugerí, número 1, que escuchemos, número 2, no califiquemos, nunca hablemos de eventos personales, no olvidemos siempre ser empáticas, usar siempre un tono de voz atento y cordial, mantener la calma, agradecer la confianza que las personas depositan en nosotros y de ser necesario pues remitir. Resulta ser que a manera personal para mí fue muy difícil tener el control emocional en casos terribles que he tenido que abordar a lo largo de mi vida, pues a favor de mi profesión. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, adicional a eso yo soy sensible, tiendo a ser llorona, así no le parezca porque a veces soy muy seria, tiendo a ser llorona. Entonces cuando la gente venía y me comentaba sus cosas, yo me iba para la casa con una carga terrible diciendo ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a ayudar? Pero resulta que entendí algo en especial asociado a la siguiente imagen que les voy a mostrar. Y es que bueno, ahí apareció una maestra, en mi caso soy psicóloga, y pues nosotros nos formamos para ser parte de ese núcleo de personas que nos gusta ayudar a los demás, ¿sí? Somos parte de una profesión que se entrega su vida a favor de los demás, y entendí que debo aprender a controlar y a educar mis emociones para poder ayudar a los demás. Por ejemplo, si alguien viene a comentarme que tiene cáncer y ha sido posible fortalecer sus procesos de resiliencia, yo no puedo ponerme a llorar al lado de la persona que me está confiando esto, abrazarlo y decirle, ay, te entiendo mucho, porque muy probablemente esta persona nunca más va a querer hablar conmigo porque necesitas fortaleza y necesita una profesional. Lo mismo ocurre cuando algunas personas confían en ustedes, confían en su profesión, se acercan a ustedes para comentarle algo en particular y ustedes como respuesta dan un evento personal, o ustedes como respuesta lo que hacen es decir te entiendo, y se sensibilizan y lloran. Por tanto, debemos educar nuestras emociones y siempre tener en cuenta que nuestra posición es de ayuda, y por eso tenemos que empezar a buscar estrategias. La primera estrategia que yo aprendí a usar es la escucha. A mí me gusta escuchar a las personas, porque cuando escuchamos al otro, conocemos al otro. Las personas hablan de lo que hay en sus emociones, y esas emociones no se dan porque sí, sino que se dan tras una vivencia previa. Por tanto, me gusta escuchar a las personas porque siento que cuando las escucho las conozco. Entonces, lo primero que aprendí, que quiero que ustedes lo hagan en su diario vivir, es escuchar. Aprendan a escuchar a las personas. Número 2, aplíquenlo en casa con sus familiares. Aprendan a hacer una lectura gestual, ¿sí? De qué manera me mira esta persona cuando me va a decir algo, ¿sí? Cómo expresa la emoción de tristeza, cómo expresa la emoción de enojo. Algunas ocasiones he tenido la oportunidad de mirar cómo las personas reaccionan 100% desde su amígdala y su corteza prefrontal, no ha avanzado para nada, porque solo dan respuestas instintivas, ¿no? Entonces las personas que se agarran a golpes en el Transmilenio por una silla son personas
que no han educado sus emociones y que dan 100% reacciones asociadas a la amígdala. De pronto en nuestra casa tenemos una persona así, nuestros hijos, nuestros esposos reaccionan de maneras instintivas y debemos enseñarles a educar un poco las emociones, no diciéndoles, oye, qué inmaduro eres, tienes que poner a activar y a funcionar tu corteza prefrontal. No, nada de eso les vamos a decir, pero sí vamos a enseñarles a que a través de palabras expresen emociones, que no utilicen el golpe, que traten de modular la sudoración, que expresen correctamente tristeza. Y lo que pasa es que todas las emociones, literalmente la mayoría, pueden desfogarse correctamente a través de la conducta verbal. Por eso es importante que desarrollemos conducta verbal y que tengamos espacios de escucha en los cuales otra persona nos pueda escuchar y nosotros ser agentes de cambio prestando nuestros oídos para escuchar a los demás. Quiero que tengamos muy presente, ya les dije, escuchar, hacer lectura gestual y adicional a eso, siempre tener actitud de servicio frente a los demás. Nos va a ayudar a no transferir emociones, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Siempre tener presente que si yo me uno a las emociones del otro sin dejar de ser empático, no puedo siempre, ¿cómo decirlo? O sea, ponerme a llorar, tener conductas o comportamientos que no ayuden a la otra persona a salir de ese momento de dificultad, sino tener una empatía equilibrada, una empatía que no me bloquee, ¿sí? A veces cuando escuchamos muchas historias de las personas pensamos tanto en eso que nos bloquea a brindar una ayuda correcta. Entonces hay que aprender a sopesar ese tipo de emociones internas y no bloquearnos frente a las situaciones, sino siempre entender que somos agentes de cambio y que todo lo que las personas me comentan yo puedo transformarlo, hacer de todas las situaciones algo positivo. Es eso por el día de hoy. Creo que he hablado mucho, creo que les he dado contenido que nos puede servir a todas. Les agradezco mucho por este espacio, les envío un abrazo súper grande y pues vamos a comentar en el blog. Les voy a abrir un link para que ustedes comenten cada una en el blog de lo que aprendimos en el día de hoy. Les deseo un maravilloso miércoles.